días a todos. ¿Qué tal, hermanos? Un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, Sixto, por la amable presentación. Ya hace años que nos conocemos y guardo un aprecio especial por Sixto. También gracias a Carlo por la invitación, a Luis, a Richard, los que componen también parte del equipo del Apex. Es un honor estar aquí en esta conferencia del Apex para tratar el tema de la iglesia ejemplar. Ya me avisaron de antemano que el micro iba a dar problemas, así que ahí mejor tal vez, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Pues un placer estar aquí, mi primera vez en Ecuador y recién llegué ayer por la noche, así que qué mejor manera de empezar el tiempo aquí que con la Iglesia del Señor, estudiando la palabra, disfrutando de la comunión fraternal y así uno vaya donde vaya, se encuentra en casa, porque finalmente nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses capítulo 3, ahora somos un cuerpo, todos uno en Cristo, y ahora como seguidores de Cristo, independientemente de nuestra raza o nación, incluso el idioma, aunque en este caso, gracias a Dios, lo compartimos, pues estamos siendo uno en Él y queremos exaltarle a Él y ser la iglesia que es ejemplar, que honra al Señor. Y en esta mañana vamos a tratar el tema dentro de la iglesia ejemplar, como ahí tienen en su horario, acerca de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Y lo vamos a enfocar desde el ángulo de cuáles son los propósitos de la iglesia, siendo uno de estos el cumplir la gran comisión. Si te preguntasen ahora en esta mañana, ¿dónde está el norte? ¿Sabrías decirme? Yo soy nuevo aquí. ¿Dónde está el norte desde esta posición? Bueno, uno dice que allá atrás, otros para allá. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. En algún lugar de estas cuatro esquinas está el norte. Sabemos que hay norte, sur, este, oeste. Hay que empezar por ahí para posteriormente ir en la dirección adecuada en la práctica, saber a dónde apunta. Para ello los seres humanos inventaron la brújula y se cree que la brújula comenzó a utilizarse en el siglo IX en China, siendo perfeccionada posteriormente a lo largo de los siglos. De hecho, hoy en día todos tenemos una brújula con nosotros. Prácticamente cualquiera de nuestros celulares tiene una aplicación que tal vez nunca usamos, que es una brújula, y hay sistemas aún más avanzados hoy en día que también llevamos con nosotros, como son los sistemas de posicionamiento global o más conocidos como GPS. Bueno, ¿dónde está el norte? Si sacamos la brújula que tenemos en el teléfono, vamos a saber con certeza dónde está el norte. Con precisión. Primero hay que conocer los puntos cardinales y luego poner en práctica esa dirección. Ahora, si te preguntase en esta mañana, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? ¿Qué dirías? Bueno, esta pregunta no es que sea mucho más compleja, pero es más compleja que dónde está el norte. Si para el norte no nos ponemos de acuerdo, probablemente cuáles son los propósitos de la iglesia, habría diversidad de opiniones. Pero ¿cuál es nuestra brújula? ¿Cuál es nuestro GPS? La palabra de Dios. La palabra de Dios establece dónde ha de estar como iglesia nuestro norte, que son los propósitos de la iglesia, conocerlos en primer lugar para posteriormente llevarlos a la práctica siguiendo los principios de la palabra. Porque después de todo, hermanos, no queremos perder el norte espiritual. Hay muchas iglesias desnortadas. Muchas iglesias que van en cualquier dirección y en todas las direcciones, menos en la dirección que Dios ha establecido en su palabra. No queremos que la iglesia a la que pertenecemos sea una iglesia desnortada, sino entienda perfectamente dónde está el norte espiritual que Dios estableció en su palabra, y en la práctica todos queremos ir en esa dirección hasta que Él regrese a por su iglesia o nos llame a su presencia. Y así vamos a ver en esta mañana los propósitos de la iglesia o la misión de la iglesia. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia o la misión de la iglesia? Me gustaría que comencemos por los que no han de ser
los propósitos de la iglesia. No debería ser el propósito de ninguna iglesia llevar a cabo una serie de programas. No es el propósito ni la misión de la iglesia llevar a cabo una serie de programas, y en ocasiones tendemos a perdernos en la burocracia espiritual, a ocuparnos en los programas de la iglesia, en actividades y activismo por sí mismo. Hay iglesias que su principal propósito es cumplir con sus programas. Y así, cada semana se encargan de estar envueltos y ocupados en actividades para todas las edades. Eso es una iglesia para muchos. No, la iglesia no existe con el propósito de llevar a cabo una serie de programas. En segundo lugar, la iglesia tampoco existe con la misión de cumplir las expectativas de las personas. La iglesia no existe con el propósito de cumplir las expectativas de las personas. La iglesia no existe para cumplir las expectativas de los incrédulos. La iglesia no ha de girar en torno a las visitas, ni tampoco cumplir las expectativas de aquellos que acuden por primera vez. La iglesia, que su propósito es agradar a los hombres y especialmente a los incrédulos, ha perdido su propósito. Pero igualmente la iglesia ni siquiera existe para cumplir las expectativas de los creyentes. La iglesia no existe para cumplir mis propósitos o lo que nosotros nos creamos que son las metas de la iglesia. La iglesia no ha de girar en torno a nuestras preferencias, gustos, ideas, ni metas personales. La iglesia, en tercer lugar, tampoco existe con la misión de hacer obra social. No existe con la misión de hacer obra social. Sí, como creyentes estamos llamados a hacer bien a todos, dice la palabra, especialmente a los de la familia de la fe. Igualmente, ayudar a otros es parte de las buenas obras que son características de la nueva vida en Cristo, que ratifican una fe genuina. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras, como afirma Efesios 2:10. Pero el propósito de la iglesia no es ser una organización no gubernamental, una ONG o una organización sin ánimo de lucro de ayuda social. Y hay muchas iglesias que se pierden en tratar de solventar la pobreza en el mundo, o que todos los niños tengan acceso a una escuela, o la sanidad. No hay nada de malo en ello, ¿verdad? Todos desearíamos que esto se cumpla. Pero ¿recuerdas cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra? ¿Fue esa su misión? No. Su misión era predicar el Evangelio y llamar a las personas al arrepentimiento, y después, secundariamente y circunstancialmente, aunque a veces es más llamativo y con la historia que nos quedamos, en ocasiones esas personas estaban ahí escuchando durante mucho tiempo y él sentía compasión por ellos, no tenía dónde enviarles a tomar comida, y entonces en ese contexto se realizaron varios de los milagros en los que alimentó a las multitudes. Pero luego, ¿qué hacía? Se iba a otro lugar y continuaba predicando, y no vino ni para hacer sanidades, ni para alimentar a las personas, ni siquiera para los milagros, sino para predicar el Evangelio y luego cumplir el Evangelio, que es Cristo mismo, con su obra en la cruz del Calvario. Es más, cuando él estuvo ahí con sus discípulos, ¿recordáis esta historia en la que le enjuagaron, ¿no? La mujer le enjuagó con sus cabellos sus pies con un perfume caro? Ya había alguien allí para censurar lo que estaba haciendo Jesús, que por cierto era Judas Iscariote, el que llevaba la bolsa del dinero, y aparentemente hizo un comentario que podía parecer piadoso: ¿cómo se gasta el dinero en un perfume tan caro en lugar de dárselo a los pobres? Y Jesús sabía perfectamente que la intención de Judas no era ayudar a los pobres, sino que él llevaba la bolsa del dinero, y como sacaba de la bolsa del dinero, quería que en lugar de gastarse en el perfume se llevase a la bolsa para enriquecerse. La corrupción no es nueva. La corrupción no es un invento de los países latinos, ¿verdad? Sino que ya existía en el tiempo de Jesús. Es una cuestión arraigada al corazón del hombre pecaminoso. Pero ¿cómo contesta Jesús? A los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y Jesús no era sospechoso de no tener compasión hacia las personas, pero entendía que lo principal, ni el propósito suyo ni el de la Iglesia de Cristo, es
que las personas tengan una vida mejor en esta tierra, sino que tengan vida eterna y vivan en esta tierra para glorificarle. Y así el Señor es el que da y el que quita. Y sí, como su iglesia hemos de ayudar dentro de lo posible, pero este no ha de ser el propósito ni la misión de la iglesia. Además, la iglesia tampoco existe para exaltar al hombre ni que se sienta bien consigo mismo. Este es un evangelio que últimamente está prosperando, que es el evangelio de la autoestima. El falso evangelio de la autoestima. La persona que viene a la iglesia para inflar su propio ego se ha equivocado de estación de servicio. En esta gasolinera no inflamos el ego, lo desinflamos. El hombre es pecador por naturaleza y por consiguiente peca, y la iglesia es un recordatorio de nuestra miseria y que necesitamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En cambio, aquellos que ven la iglesia como un lugar donde nos van a ayudar a tener una alta autoestima, decirnos que todo va a ir bien y hacernos sentir bien con nosotros mismos, no entienden los propósitos de la iglesia. Son charlatanes, que en lugar de escribir libros de autoayuda, que no tendrían mucho éxito porque no serían capaces de copar las listas de bestsellers, se dedican a infiltrarse en iglesias con falsas enseñanzas que no son conforme a la palabra de Dios. ¿Sabes eso que describe? Describe a aquellos que en 2 de Timoteo capítulo 3 describen los tiempos postreros, estamos en esos tiempos, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida. ¿Cómo van a ser los hombres? Bueno, ahí del versículo 1 al 5 hay una lista que menos guapo nos llama de todo, ¿verdad? ¿Y cuál es una de ellas? Amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Esos son aquellos que teniendo apariencia de piedad, pero en cambio con sus hechos lo niegan, que dice tú también, apártate de ellos, cuídate de ellos. La iglesia no existe para ese propósito. La iglesia tampoco existe, y podría decir muchos otros propósitos falsos, pero con este creo que ya es suficiente, para ser humanamente relevante. Para ser humanamente relevante, la iglesia no tiene el propósito de codearse con las élites contemporáneas, ni tampoco existe para que tengamos una buena prensa o sea una de las instituciones mejor valoradas cuando se realizan encuestas entre la población. Claro que queremos tener un buen testimonio, pero no a costa de comprometer o desviarnos del propósito de la iglesia. La realidad es que cuando una iglesia cumple con sus propósitos bíblicos, lo normal es que tenga oposición y persecución de algún tipo. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Bueno, en esta mañana vamos a ver, desde algunos pasajes seleccionados de la Escritura, cuál es la misión de la iglesia, concretamente definida por 3 propósitos. Los 3 propósitos principales de la iglesia. Primer propósito de la iglesia es exaltar a Dios. Exaltar a Dios. La iglesia ha de centrarse en Dios y no en los hombres. De hecho, el propósito de cada creyente en su vida debe ser exaltar a Dios, es decir, darle la gloria en cualquier circunstancia, en pensamiento, en actitud, en palabra, en acción. De igual manera, cuando los creyentes nos juntamos como cuerpo de una iglesia local, hemos de mantener y priorizar el mismo propósito que rige nuestras vidas: dar gloria a Dios. Fijémonos algunos pasajes que resaltan este aspecto. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. ¿Qué dice este texto? Dice 1 Corintios 6, 20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
¿Cuál es el contexto de Corintios 6:20? Bueno, este versículo, al igual que el resto de la epístola, está dirigido a los creyentes de una iglesia local, la iglesia local en Corinto. Está en el contexto en el que está confrontando a algunos que vivían en pecado, concretamente en los versículos anteriores, en fornicación. Y Pablo, movido por el Espíritu Santo, les tiene que recordar la verdad de que son templo del Espíritu, es decir, Dios reside en ellos por medio de la tercera persona de la Trinidad. Y no solo esto, sino que pertenecen a Dios por medio de Cristo, porque sus vidas han sido compradas por la sangre de Cristo Jesús, y así estas han de estar dedicadas por completo a glorificar a Dios, tanto individualmente como congregacionalmente. Y por eso dice aquí, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En otras palabras, en vuestro exterior y en vuestro interior. ¿Qué es glorificar a Dios? Vivir de tal forma que Dios sea honrado. Vivir de tal forma que Dios sea honrado, ya que Él es digno de nuestra adoración y obediencia. Así, exaltar a Dios comienza en nuestra vida personal, durante toda la semana. No pertenecemos a Dios solo el día que nos congregamos como iglesia, sino que toda la semana es el momento de vivir para su gloria, para que posteriormente, cuando nos congreguemos como su iglesia local, no seamos meros hipócritas que hacen un acto religioso, sino que genuinamente, juntos, adoramos a nuestro Señor y Salvador en la vida congregacional. Al final ha de regir todo la adoración a Dios. Otro pasaje en esta misma epístola es aún más inclusivo, 1 Corintios 10:31. Afirma: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este pasaje está en el contexto del ejercicio de la libertad cristiana. Igual que Romanos capítulo 14, está enfatizando que hay ciertos temas de conciencia, que para algunos eran pecado y para otros no. En ese contexto, concretamente, comer carne que previamente había sido sacrificada a los ídolos. Algunos pensaban que no podían comerla, mientras que otros creían que no tenía ningún problema y la podían comer, independientemente de su procedencia. Y en este contexto, este pasaje concluye finalmente cuál es el punto de todo. Vive para la gloria de Dios. Ya sea que comas, bebas, o no comas o no bebas, o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para dar gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos cuando estamos congregados, pero también cuando estamos disgregados. Porque Dios es celoso de su gloria. No la comparte con nadie. Como afirma Isaías 48:11, mi gloria pues no la daré a otro. Y así su pueblo ha de ser igualmente, nosotros su iglesia, celoso de su gloria. Y buscar hacerlo todo para la gloria de Dios. Y de esta manera el propósito de la iglesia de Dios ha de comenzar por dar gloria a Dios. Fuimos salvados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Efesios capítulo 1, en el contexto de cómo Dios nos salva en su soberana voluntad, afirma hasta en 3 ocasiones, Efesios 1, Efesios 12, Efesios 1:14, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Como sus hijos y como parte de su iglesia, ¿le servimos para qué? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, en el contexto de los dones que Dios ha dado, unos de habla, otros de servicio, dice ahí en Primera de Pedro 4:11, para que en todo, según le servimos, Dios sea glorificado, mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 15:6
queremos unánimes a una voz glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los verdaderos hijos de Dios, es decir, los creyentes, por lo tanto su iglesia, que somos los creyentes, deseamos y anhelamos exaltar a Dios. Este es el propósito principal y así todo lo que hace la iglesia de girar en torno a dar gloria a Dios. Con los años he tenido la oportunidad de visitar diversas iglesias en distintos países, a nivel europeo, a nivel de Latinoamérica, iglesias en Estados Unidos. Qué triste es a veces visitar iglesias y encontrar iglesias centradas en la gloria del hombre y no en la gloria de Dios. Y puedes decir, bueno, ¿cómo te das cuenta? Simplemente visitándolas. Bueno, estas son algunas pistas. Algunas pistas para ver si una iglesia está más centrada en dar la gloria a Dios o está más centrada en dar la gloria a los hombres. ¿Qué tipo de letra tienen las canciones que se cantan? ¿Están centradas en el hombre o están centradas en Dios? No qué tipo de música acompaña la letra. Eso es totalmente secundario y preferencial. Sino qué tipo de contenido tienen esas canciones. ¿Resaltan los atributos de Dios? ¿Subrayan la obra de Dios o se centran en las necesidades y acciones de los hombres? ¿Cuál es otra manera de que te da una pista de si una iglesia está centrada más en los hombres o en Dios? Bueno, ¿el culto está centrado en Dios? ¿Cómo está el culto centrado en Dios? El culto está centrado en la palabra de Dios, en la lectura y la exposición de la misma. Esto es lo principal, o sin embargo, otras cuestiones menores ocupan el tiempo y el énfasis. Recuerdo en una de mis visitas a una de estas iglesias, queridos hermanos, ¿verdad? Fue muy sorprendente que antes de la predicación celebraron a los cumpleañeros. No digo que esté bien ni esté mal celebrar a los cumpleañeros. Cada iglesia haga lo que tenga que hacer. A lo mejor aquí celebráis a los cumpleañeros. Pero ese no es el punto. El punto es que llevó tanto tiempo que cuando llegó el momento de la predicación se pasaron más tiempo con los cumpleañeros que el tiempo que dejaron para la predicación. Y no es que me ofendí y me lo tomé personal, pero pensé, si esto lo hacen con el predicador invitado, imagínate si no hay un predicador invitado. Directamente dicen, hermanos, ya nos podemos ir a casa, ¿verdad? Hacemos una oración y qué bien lo hemos pasado. Ahora, todos los que sacaron allí a la primera fila, y no solo era el cumpleaños, le preguntaban el nombre, les preguntaban cuántos años cumplían, qué le habían regalado, que no, que... Estaban felices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón humano le gusta ser agasajado. Hermano, no nos rasguemos las vestiduras, porque al final esa es la naturaleza. Todos nos gusta que nos pongan el foco delante, ¿verdad? Bueno, por lo menos un día al año, el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Pero que te lo pongan en tu casa. Tus familiares, tus amigos, los hermanos de la congregación, cuando acaba la reunión, ni aún el día de tu cumpleaños, el enfoque ha de estar en ti. Si coincide con el culto, ¿en dónde ha de estar el enfoque? En Dios. Siempre y aún dar gracias a Dios. Él me ha dado un nuevo año de vida, un nuevo día de vida y merecido. Por cierto, eso es un buen recordatorio para aquellos que lloran cuando cumplen años. Aquellos que no quieren decir cuántos años tienen. Aquellos que se lamentan de los achaques de la edad. Bueno, todos vamos en esa dirección. Y es un recordatorio de que este no es nuestro hogar. Estamos esperando el regreso de Cristo y estamos esperando los cuerpos glorificados. No importa lo que hagamos, no vamos a descumplir años. Pero ¿sabes qué? Tener canas, sentir los achaques, cumplir años, es una bendición del Señor. Y le damos gloria a Dios en ello también. ¿A qué se le da más importancia en una iglesia? ¿A cuántas personas hay? ¿El número de asistentes? ¿O lo que hacen los asistentes, sean 5, 10 o 1000, para dar gloria a Dios independientemente de las personas que hay?
No es acerca de las personas, es acerca de Dios. A.W. Tozer, pastor americano de la primera mitad del siglo XX y autor de libros clásicos cristianos, afirma, y cito: la religión moderna se enfoca en llenar la iglesia de gente. El verdadero evangelio se enfoca en llenar a la gente de Dios. En el cuerpo de Cristo, su iglesia, conviene que inclinemos nuestro rostro y digamos de él: Santo, 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 Señor Dios omnipotente. Así es. La iglesia es acerca de Dios. Y como la iglesia de Dios, nuestro propósito es darle gloria a Él, exaltarle. ¿Cómo podemos profundizar en este propósito de la iglesia que define la misión de la iglesia? Bueno, algunas sugerencias prácticas. En primer lugar, siendo verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Siendo verdaderos adoradores en espíritu y verdad, es decir, de corazón, basados en la verdad de la palabra. No podemos adorar de cualquier manera. No podemos adorar a nuestra manera, con buenas intenciones, pero equivocados. Esa no es verdadera adoración. Juan 4:23 dice, palabra de Jesús: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Esa adoración comienza así, un corazón que genuinamente desea adorar a Dios. ¿Cómo? De acuerdo a la verdad de su palabra, guiados por lo que instruye la palabra de Dios, no solo para un acto de alabanza con nuestro labio, sino un acto de adoración integral con nuestra vida, lo cual es el principal acto de adoración para no caer en una vana religiosidad. ¿Cómo podemos adorar a Dios de esta manera como congregación? No solo siendo verdaderos adoradores, sino también exaltando a Dios por medio de la declaración de su gloria. La declaración de su gloria. Si la iglesia de Dios no declara la gloria de Dios, ¿quién más lo va a hacer? El Salmo 29:2 dice: tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Así la iglesia de Cristo, cuando se reúne, ha de estar centrada en declarar la gloria de Dios con palabras de alabanza, tanto cantadas como proclamadas, de acuerdo a la palabra de Dios, porque hemos de tributarle la honra que su nombre merece. ¿Cómo dar gloria a Dios como su congregación? Damos gloria a Dios mediante actos de obediencia. Romanos 12:1 afirma: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta adoración integral glorifica a Dios todos los días en cada persona que desea exaltarle, comenzando con mi vida personal, prosiguiendo con mi vida familiar, seguido de la vida laboral y finalizando por la vida congregacional. Un verdadero adorador adora al Señor en lo secreto. Cuando nadie le ve, cuando solo Dios le ve, busca agradarle. Sí, todos luchamos con el pecado, ciertamente, y mientras estemos en esta vida, nunca llegaremos a la perfección. Eso solo sucederá en la glorificación. El mismo apóstol Pablo afirmó en Filipenses 3, no que lo haya alcanzado ya, 3:12, ni que haya llegado a ser perfecto, sino prosigo adelante, prosigo a la meta. ¿A qué meta? A crecer en semejanza a Cristo, que finalmente concluirá con la glorificación. Finalmente seremos como Cristo, sin pecado. Mientras tanto, estamos en proceso. Estamos en obras. Dios sigue haciendo su obra en nosotros. Pero sus hijos
desean cada día ser más semejantes a Él. Y la prueba del algodón es esta. Esta es la prueba del algodón. ¿Quién eres en tu hogar? ¿Quién eres en tu hogar? ¿Quién dicen que eres en tu hogar? Si estás casado o casada, ¿quién dice tu esposa o tu esposo que eres? Porque ahí empieza la verdadera oración. No para juzgar, es fácil mirar al otro y apuntar al otro. Sino realmente ahí es donde estamos viviendo la espiritualidad, donde no podemos engañar a nadie. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué tipo de trabajador eres en el trabajo? Uno que se le llena la boca con Dios y con la iglesia, pero luego en cambio no es un buen trabajador que busca darle gloria a Dios. Eso trae reproche al nombre de Dios. Mejor quédate callado, porque eso no le da gloria. Empieza por darle gloria con tu vida y luego proclamar a los demás acerca de Cristo para ser un buen representante de Él. ¿Cómo glorifica la iglesia a Dios? La iglesia de Dios glorifica a Dios al exaltar a Cristo. Al exaltar a Cristo, a quien Dios Padre ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Un día esto va a suceder, cuando Jesús regrese como el rey que es, para reinar durante 1000 años en esta tierra. Y ahí toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Pero ¿qué hace su iglesia mientras tanto? Ya lo hace. Ya reconoce al Cristo exaltado y lo pone en alto, y ya confesamos quién es Él. Él es el Señor de nuestra vida, Él es el Señor del universo, Él es el Mesías, el escogido, que va a regresar y cumplir las promesas del Antiguo Testamento, y va a ser el único rey justo, perfectamente justo, que va a atestiguar esta tierra durante el milenio. Mientras tanto, la iglesia busca adorar a Dios por medio de la exaltación de Cristo. ¿Cuál es el primer propósito de la iglesia para no estar desnortados en cuál es nuestra misión? Exaltar a Dios. Hay un segundo propósito que determina cuál es la misión de la iglesia. No solo exaltar a Dios, sino el segundo propósito es edificar a los creyentes. Edificar a los creyentes. Es la enseñanza que encontramos implícitamente en todo el Nuevo Testamento, especialmente todas estas epístolas dirigidas a iglesias. Pero hay un pasaje en 1 Corintios 14, versículo 26, que lo afirma claramente y explícitamente, que dice: cuando reunís, está hablando a la iglesia en Corinto, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, y que concluye, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la exhortación? Hágase todo para edificación. Ahora, este pasaje hay que entenderlo en su contexto, como todos. Sí, reconocemos que la iglesia de Corinto no era precisamente una iglesia ejemplar, y sus reuniones tampoco lo eran, y así no son dignas de imitar. El punto de este pasaje no es que cada uno ha de tener un salmo, doctrina, lengua, revelación, un desorden, como había en Corinto. El punto de este pasaje es que en este contexto él está corrigiendo lo que hacían y cómo lo hacían. No tenían el orden adecuado ni la disposición adecuada, no estaban interesados en servir, en aprender o edificar, sino cada uno en hacer su propia cosa para recibir la gloria ellos mismos. Y así no solo corrige el orden de lo que hacían, lo cual no es mandatario, sino el propósito de sus reuniones. Y ahí les dice: hágase todo, no es opcional, ¿para qué? Para edificación. ¿Qué significa edificación? Literalmente significa edificación de una casa.
es lenguaje tomado de la construcción, se refiere al proceso de crecimiento. Es como cuando uno pone un ladrillo después de otro y entonces va creciendo, se va edificando. En este contexto lo utiliza metafóricamente para referirse al proceso de maduración. Maduración en la vida espiritual de los creyentes que pertenecen a la Iglesia de Cristo y a una iglesia local en particular, y que el contexto de la iglesia Cristo lo ha dejado para que podamos crecer y madurar en semejanza a Él. Y Dios utiliza su iglesia local no solo para dar gloria a su nombre, sino también con el propósito de la madurez y crecimiento espiritual del creyente. Un creyente no va a crecer espiritualmente aislado. Ese no es el plan de Dios para los creyentes. La iglesia es como ese invernadero. En España, en el sur de España, hay muchos invernaderos. De hecho, si se ve una imagen vía satélite, es como un mar de plástico. Ahí en la zona de Huelva, Almería, una zona muy rica en frutas, y tienen que producirlas con estos plásticos que crean este efecto invernadero para que haya el clima adecuado y perfecto, se den las condiciones para el crecimiento y la maduración de esta fruta que luego se exporta a distintos lugares del mundo, especialmente a Europa. Bueno, ese invernadero es el que crea ese contexto adecuado, ese medio ambiente adecuado para el crecimiento y la maduración. Eso es lo que es la iglesia para el creyente. La iglesia es ese invernadero en el cual podemos crecer en semejanza a Cristo. Aquellos que piensan que como llaneros solitarios pueden crecer en semejanza a Cristo están totalmente equivocados. Aquellos que piensan que el internet es su iglesia están totalmente equivocados. A veces hay personas que afirman, bueno, tal o cual pastor, nombres muy conocidos, es mi pastor. Y a veces les digo, ¿te congregas en su iglesia? No, pero le sigo todas sus predicaciones por internet, leo sus libros. Bueno, está muy bien, eso es un recurso extra que el Señor nos da, y más a día de hoy, del cual nos podemos beneficiar. Pero ni es tu pastor, ni es tu iglesia. Y Dios nos ha puesto en una iglesia local, ¿para qué? Para que podamos crecer y madurar el medio ambiente adecuado. Y esa iglesia es presencial. ¿Para qué? Para poder ejercitar los unos a los otros. Hay muchos creyentes, sin embargo, que son como construcciones sin acabar. Todos somos construcciones sin acabar, pero algunos son construcciones abandonadas, ¿verdad? Ante la época de las hipotecas subprime en el 2008, fue un gran varapalo para toda la economía mundial. Y una de las maneras en las que observaba era un mayor número creciente de construcciones sin acabar. Algunas solo tenían los cimientos, otras los cimientos y la estructura, otros a lo mejor incluso la cubierta o los cerramientos, pero estaban sin acabar, no estaban siendo edificadas. Qué triste es ver creyentes que tras el paso de los años no han sido edificados. Cuando no hay edificación real de los creyentes, esa iglesia local está en crisis, no económica, sino espiritual. Y a veces no es la culpa de la iglesia, a veces es la responsabilidad del creyente, obviamente. Pero si no estás en una iglesia en la que se está dando ese contexto adecuado para crecer y ser edificado, entonces es imposible de que vaya a haber crecimiento espiritual. Sí, cada creyente es responsable, cada creyente ha de ocuparse en su salvación con temor y temblor, como afirma Filipenses 2, versículos 12 y 13, sabiendo que es Dios el que obra en nosotros y produce tanto el querer como el hacer. Sí, el creyente es responsable de ser un oidor activo de la palabra y hacedor de la misma, como dice Santiago 1, 22 y 25. La obra de edificación es finalmente de Dios, pero Dios usa a la iglesia, a cada iglesia local, como su empresa constructora que edifica, que usa para edificar a los creyentes. ¿Cómo somos edificados en el contexto de la iglesia local?
Somos edificados en el contexto de la iglesia local por medio de la lectura y exposición de la palabra. Así somos edificados. Fijémonos, Hechos 20:32, dice Pablo ahí cuando se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto: ahora se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa ¿para qué? Para edificaros. Pablo les encomendaba a Dios, que es el que edifica, y a su palabra, que es la que tiene poder para edificarse, aunque él se estaba despidiendo de ellos. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17, bien conocidos, afirma: toda escritura es inspirada por Dios y útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, ¿a fin de qué? Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, equipado para toda buena obra. Primera de Pedro 2:2 afirma: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que por ella crezcáis para salvación, en vuestra salvación, aquellos que ya son salvos, como el contexto de Primera de Pedro 1:23 en adelante mostraba. Habían recibido la salvación por medio de la palabra, ahora eran edificados por medio de la palabra. Segunda de Timoteo 4, este encargo solemne de Pablo a Timoteo en su labor pastoral en la congregación en Éfeso, le dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Cómo vamos a ser edificados en el contexto de la iglesia local? Según esa iglesia local se dedica a la exposición e instrucción bíblica. En todos los contextos y en todas las reuniones. Desde el púlpito, en las escuelas dominicales, en los grupos de estudio, en el consejo que se da, todo tiene que estar orientado y sazonado con la palabra de Dios para ser edificados. No hay lugar para nada más. De esta manera, para cumplir el propósito, le hemos de dar la primacía, la autoridad que tiene. Nuestras reuniones han de ocuparse en esta prioridad, ocupar el mayor tiempo de la reunión y darle la importancia de vida. ¿Cómo más somos edificados en el contexto de la iglesia local? Somos edificados también por medio del mentorado y la capacitación de los pastores piadosos que Dios ha dado a su iglesia. Efesios 4, 11 y 12 afirma: y Él dio, Cristo, a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, liderazgo fundacional, que ya no existe, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, liderazgo actual en las iglesias locales, a fin de, especialmente el último, los pastores maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos pastores que enseñan la palabra, piadosos, capacitan por medio de la enseñanza, capacitan por medio de la instrucción para el servicio en la congregación, para que ejercitemos los dones que Dios nos ha dado, para que seamos edificados. Y así es fundamental entonces que este liderazgo sea capacitado bíblicamente, que cumpla los requisitos bíblicos que están establecidos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, como veremos esta tarde cuando hablemos de la labor pastoral. Así el propósito de edificar Dios lo cumple por medio de pastores que les ha delegado esta misión, y a esto se han de dedicar los pastores. Igualmente nos edificamos cuando ejercitamos los dones espirituales que Dios nos ha dado. Fijémonos, el versículo anterior al que hemos leído, Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Según los santos hacen la obra del ministerio, el cuerpo de Cristo es edificado por el medio del ejercicio de los dones. Dios nos ha dado los dones para la obra del ministerio. Es decir, hemos de ejercitar
los dones espirituales que Cristo nos ha dado para el beneficio de la iglesia en su conjunto. Y así ejercitamos los dones para edificarnos unos a otros, para el bien común. Como dice 1 Corintios 12:7, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, en ese contexto es el don espiritual. ¿Para qué? Para el bien común, para el bien de los otros que forman parte del cuerpo de Cristo. 1 Pedro 4:10 afirma, según cada uno ha recibido un don especial, hablando de los dones espirituales, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios por su gracia nos ha dado, sí, capacidades naturales, pero también dones espirituales para que los pongamos al servicio de su iglesia, para el bien común, para que Dios utilice esos dones para la edificación del resto de los hermanos. El ejercicio del don espiritual no es acerca de mí, es acerca de Dios y acerca de los demás. No es acerca de cómo me siento yo, o si me reconocen o no me reconocen, o no me están dando el lugar que yo creo que merezco. No, es en humildad, según somos guiados por medio de los pastores que Dios ha puesto en cada iglesia, son reconocidos esos dones y Dios nos da la oportunidad para ejercitarlos y aún servir en lo que sea de acuerdo al don que Dios nos ha dado. No lo merecemos. Y cuando lo hacemos, buscamos el bien común, no nuestro propio bien. ¿Cómo cambia la película? ¿Cómo cambia la película cuando estamos centrados en Dios y en la edificación de su iglesia y no en nosotros? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, ejercitando los unos a los otros. Ejercitando los unos a los otros. En el contexto del Nuevo Testamento aparecen 30, al menos 30, unos a los otros. Siempre aparecen en el contexto de la iglesia local. Unos creyentes a otros, escrito a congregaciones locales. Unos a los otros no es en el mundo virtual. No es en mi imaginación, no es en las redes sociales. Ahí no suceden los unos a los otros. No es con mando a distancia. No, es en el contexto congregacional. Así lo resume 1 Tesalonicenses 5:11 cuando dice, por tanto, alentaos los unos a los otros, los hermanos en la iglesia en Tesalónica, y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Sí, la iglesia en Tesalónica, los tesalonicenses, era una iglesia ejemplar. Y Pablo no les tiene que corregir, sino que les tiene que reafirmar en lo que ya estaban haciendo. Seguid edificándoos unos a otros. ¿Cómo? Ejercitando vuestros dones según estéis expuestos a la palabra de Dios. Así, hermanos, cada ministerio de una iglesia local ha de estar enfocado en la edificación. Y si ese ministerio no edifica, no debería de existir. Por muchos años que lleve en una iglesia o porque a la mayoría le guste ese ministerio. No es un ministerio. Ha de edificar y siempre la pregunta ha de ser, ¿cómo edifica este ministerio a la congregación? Y si no está edificando, ¿cómo podemos hacer que edifique o si ni siquiera tiene que existir este ministerio? Un creyente necesita el hábitat natural de la iglesia para crecer y florecer espiritualmente, y así fuera de ese hábitat marchitará y no crecerá en piedad. En palabras de Thomas Watson, puritano británico del siglo XVII, dice lo siguiente: si invitan a un hombre a una fiesta y este hombre disfruta tanto la música que se olvida de la comida, se podría decir que no tiene hambre. Así en la iglesia, cuando las personas se enfocan más en los cantos, en los adornos, en el espectáculo, que en la palabra de Dios y las cosas espirituales, es señal de que no tienen hambre, sino comezón de oír. El creyente verdadero tiene hambre de la palabra. Tiene hambre y necesita ser edificado. Y Dios ha establecido su iglesia
para la edificación de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, los creyentes. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia está determinada por 3 propósitos. El primer propósito, exaltar a Dios. El segundo propósito, edificar a los creyentes. El tercer propósito, evangelizar a los perdidos. Evangelizar a los perdidos. El propósito de la Iglesia es evangelizar al perdido, es decir, ser heraldos y proclamadores de Cristo y el Evangelio. Esta es la gran comisión que Cristo mismo encargó a sus discípulos, a sus seguidores, antes de partir. Yo creo realmente que Mateo 28, 18 al 20, aquí sí están sus apóstoles, excepto Judas, pero están también sus seguidores. Probablemente esto sucede junto con los 70 y los 500, cuando seguimos el orden de apariciones de Jesús tras la resurrección. Hay 10 apariciones de Jesús después de la resurrección, y tratamos de hacer un orden cronológico. La gran comisión sucedería hacia el final, probablemente no es la 10ª o 9ª aparición, pero sí la 7ª y 8ª, cuando ya se había aparecido a la mayoría de la gente. Y probablemente aquí hay cientos de personas, todos sus seguidores, incluidos los apóstoles. ¿Y qué dice ahí? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús pronuncia estas palabras tras morir y resucitar al tercer día. Se las encarga a sus seguidores verdaderos, y este es el encargo: haced discípulos de Cristo. Fijémonos que no es una mera profesión religiosa, ni hacer una oración, sino seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, que se arrepienten, creen y le siguen. Después de todo, ese es el Evangelio de Dios. Marcos 1:15 determina en palabras de Jesús cuando vino proclamando el Evangelio de Dios, y es este: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo mismo, su vida, obra, muerte, sepultura, resurrección, ascensión y regreso. Marcos 1:1 lo pone de esta manera: principio del Evangelio sobre Jesucristo, Hijo de Dios. Así, el propósito de la Iglesia, al evangelizar al perdido, al hacer discípulos de Él, es proclamar a Cristo, quien es el Evangelio. El centro es Cristo, no las personas que escuchan el Evangelio. El protagonista es Cristo, el héroe es Cristo, y los villanos somos nosotros, indignos pecadores, que somos beneficiados de la obra de Cristo por su gracia y su misericordia, cuando por medio de la fe nos abrazamos a Él, reconociendo nuestro pecado y reconociendo que Él pagó una vez y para siempre por nuestro pecado. Y no solo esto, sino que en ese glorioso intercambio Él nos atribuye su justicia, y es en Cristo, en sus méritos. En esta nueva posición que tenemos en Cristo, es en Él que ahora somos parte de la familia de Dios, parte de su iglesia, y proclamamos el Evangelio de Cristo a otros para que se arrepientan y crean. ¿Cómo? Bautizándoles. Bautizándoles. Este es uno de los mandatos, esta es una de las 2 ordenanzas que la Iglesia de Cristo mantiene en la actualidad, porque son las únicas 2 que ha mandado Cristo. La Iglesia de Cristo tiene 2 ordenanzas. Una es el bautismo y otra es la celebración de la mesa del Señor. El bautismo para aquellos que han creído. El bautismo no es para salvación. El bautismo es después de la salvación, como un testimonio público en obediencia a Cristo, identificándote como un cristiano, un seguidor de Cristo. Y así no podemos afirmar que alguien es un cristiano si él mismo no lo ha afirmado públicamente bajando a las aguas del bautismo, obedeciendo el mandato de Cristo. No solo bautizándoles, dice
el pasaje, haced discípulos, que es el mandato, ¿cómo? Bautizándoles y después discipulándoles. Por eso añade, enseñándoles todas estas cosas que yo os he enseñado. Esa es parte de la misión de la Iglesia. Hacer discípulos no acaba con la profesión de fe y el bautismo, empieza ahí, pero prosigue con el discipulado. Así hemos de discipular, tener discipulados en la Iglesia a distintos niveles, predicando a Cristo y el Evangelio y edificando a los creyentes. De esta manera, todos somos llamados a cumplir este propósito. Al igual que todos somos llamados a exaltar a Dios, al igual que todos somos llamados a edificarnos mutuamente, todos somos llamados a evangelizar, a participar en la evangelización. Responsabilidad de los pastores. Pablo le recuerda a Timoteo, que le dejó para pastorear la iglesia en Éfeso. En 2 Timoteo 4:5 le dice, haz el trabajo de un evangelista. Es responsabilidad de cada cristiano cuando 1 Pedro 3:15 afirma de que hemos de estar siempre preparados para presentar defensa de todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas veces este pasaje se utiliza como base para la apologética. Bueno, podría ser, pero realmente esto es la base para que tenemos que estar listos siempre para evangelizar, para presentar razón de por qué tenemos esta esperanza eterna y en quién tenemos esta esperanza, que es Cristo, y proclamarle nuestra evangelización, incluso nuestra apologética, no ha de estar basada en pruebas, sino que es presuposicional. Es decir, presuponemos la verdad. Esto es como intentar convencer a alguien que un león puede hacerte daño, ¿verdad? Y cuando lo hacemos y el león está ahí en la jaula y estás tratando de convencer a la persona, oye, el león puede hacerte daño, podemos estar discutiendo allí todo el día de si le puede hacer daño o no. Abre la jaula y no hay más que discutir, ¿verdad? Lo crea o no lo crea, el león le va a hacer daño, que él pruebe lo contrario. Esta es la realidad del poder de la palabra de Dios y del Evangelio. No tenemos que probar el Evangelio, tenemos que proclamar el Evangelio, sabiendo que es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el ámbito de este mandato? Bueno, el ámbito es mundial. Haced discípulos de todas las naciones, de todas las naciones. Lo encontramos aún más detallado en Hechos 1:8, cuando Jesús le dice a sus seguidores antes de su ascensión que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, y a raíz de ese poder, en el poder del Espíritu, me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese ha de ser el énfasis de cada iglesia local. Comenzar en tu zona, en tu barrio, en tu ciudad, en la zona metropolitana de la ciudad, en los alrededores, en tu región, en tu país, en naciones colindantes y en otras naciones según el Señor da oportunidad. Y no importa el tamaño de la iglesia. Toda iglesia es llamado a esto en la medida de lo posible, de ser uno de los propósitos principales. Esto se ha de ver también en las ofrendas. Parte de las ofrendas deben de estar dedicadas al propósito de la evangelización. Hay distintas maneras en las que se puede aplicar. Y parte de esto ha de estar destinado a la evangelización según Dios ha establecido, que no es solo donde hay mayor necesidad, sino que es mundial, para en la medida de lo posible colaborar con otros que hacen lo mismo a lo largo del mundo. A mí me anima mucho visitar una iglesia que conozco, que no es una iglesia grande para su contexto, tampoco está en una ciudad grande ni influyente, más bien todo lo contrario, es una pequeña ciudad que es conocida porque cuando las personas pasan por allí, ven el cartel en la autopista, dicen, mejor paramos en la siguiente. Es ese tipo de ciudad. Los mismos que viven en la ciudad te lo cuentan cuando vas allí. Pero un ejemplo de estar comprometidos
con estos propósitos y con el propósito de evangelizar a los perdidos. ¿Sabes cómo lo sé? Porque esta iglesia apoya a 25 misioneros de manera comprometida y el ratio es aproximadamente un misionero por cada 25 miembros de la iglesia. No me lo dijeron, sino que yo hice los cálculos. 1 por cada 25. No hace falta ser tantos, sino que hace falta tener los propósitos en su lugar y dedicarnos a lo que el Señor nos llama. Así, a lo largo de los años, el Señor ha utilizado esa congregación para plantar otras 5 iglesias y enviar a 2 hermanos de su congregación a pastorear otras iglesias. ¿Qué pasa? ¿Que les sobran los hermanos? No, están comprometidos con este propósito y según los entrenan, tienen en mente cómo pueden ser de bendición a otros. Para mí eso ha sido un gran estímulo y un gran ejemplo y estamos tratando de imitarles en nuestra iglesia local, que tampoco somos una gran iglesia, ni estamos en una gran ciudad, pero tratamos de ser fieles con las personas y los recursos que el Señor nos da. Y de esta manera, por la gracia de Dios, a través también del ministerio del seminario, a día de hoy estamos orando por la plantación de 10 iglesias en el mundo, que están sucediendo, 6 en nuestro país y 4 en otros lugares. Y en la medida de lo posible estamos ofrendando para esas plantaciones igualmente. Y aún no solo eso, sino que gracias a Dios hemos podido enviar a varios hermanos de nuestra congregación de distintas maneras y muchos de ellos trabajando bivocacionalmente, pero apoyando la implantación de iglesias locales. Sí, nuestra pérdida, bueno, depende cómo lo mires. Más bien ha sido nuestra ganancia, porque estamos invirtiendo donde el Señor quiere que invirtamos. Y el Señor levanta a otros, porque Él es fiel con su iglesia. Pero no hemos de acomodarnos. Podemos tener todo tipo de excusas, ¿verdad? Bueno, yo no soy un gran orador, mejor que vayan los pastores a evangelizar. Nadie se va a convertir por las palabras de los hombres, sino por el poder del Evangelio. Proclama el Evangelio, aunque sea en una frase. Las Escrituras, ora, y el Señor va a ser el que va a realizar esa obra de salvación. Bueno, no tenemos muchos recursos, no tenemos capacidad económica, no importa. Con la capacidad económica que tengo, ¿cuánto estoy invirtiendo en la misión de la iglesia? Que es que el Evangelio se propague, empezando por la iglesia local, como vamos a ver esta tarde, buscando, intentando liberar a aquellos que se dedican a la predicación del Evangelio, que vivan del Evangelio, pero lo que luego vaya más allá, no solo en la iglesia local, sino tratar de apoyar a otros que son afines y hacen lo mismo en otros lugares. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con este propósito. ¿Qué mejor inversión que esta? Que va a traer rendimientos eternos. Rendimientos eternos para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia. Una de las maneras en las que se invierte en esto es formando a otros. Por eso los seminarios, como LAPEX o como Berea, son obras, yo las veo como obras misioneras. Obras auxiliares misioneras. ¿En qué sentido? Según entrenas a hombres para predicar la palabra corre exponencialmente. Un hombre que está en una iglesia, Dios lo usa para ser de bendición. ¿A cuántas personas? 10, 20, 30, 40, 50, 100, los que hay en esa iglesia. Empieza a multiplicar por graduados el impacto exponencial que está teniendo si esos graduados son fieles. Empieza a sumar a aquellos que se dedican a plantar iglesias, a edificar iglesias que glorifican a Dios, y así estamos contribuyendo a que el Evangelio se extienda y prospere a aquellos que han sido entrenados y a aquellos cuyo carácter ha sido probado. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia que definen la misión de la iglesia? Principalmente 3 propósitos que han de regir todo. Primer propósito, exaltar a Dios. Segundo propósito, edificar a los creyentes. Tercer propósito, evangelizar a los perdidos. Hermanos, ¿dónde está el norte?
Me da igual dónde está el norte. No importa dónde está el norte realmente. Pero ¿cuáles son los propósitos de la Iglesia? Eso sí que es importante. Que el Señor nos ayude a cumplirlo en cada una de las congregaciones de las que somos parte, para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos dejas tu guía en tu palabra. Tú nos dejas el GPS perfecto que no se equivoca, que nunca nos lleva a la dirección equivocada, sino que nos das las geocoordenadas necesarias para cada iglesia ir en la dirección adecuada, Señor, para cumplir la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es glorificarte a ti, Señor, proclamar tus bondades, tu gloria, tus atributos, poner en alto tu nombre. La misión de la Iglesia es edificar a los creyentes que forman parte de esa Iglesia para crecer en semejanza a Cristo y madurar en piedad hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Y la misión de la Iglesia es evangelizar a los perdidos, que el Evangelio se extienda y más iglesias sean plantadas y el Evangelio corra, Señor, por este país, pero también por otros países. Señor, es tu obra, sabemos que tú la vas a hacer con nosotros o sin nosotros. Ayúdanos a estar comprometidos con la misión de la Iglesia. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.